¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Hoy nos encontramos otra vez y permítanme parafrasear, parafrasear a Borges, quien decía que dos es coincidencia, pero tres es confirmación ya, ¿no? Así que aquí estamos, en la tercera tertulia gastronómica, o como la hemos bautizado ahora, la sobremesa. La semana pasada, Susana Mangana, habrán escuchado que hizo referencia con su receta a la expresión tropezones, que quiere decir que los platos deben tener elementos reconocibles, que los hongos, por ejemplo, decía ella, se perciban, que la panceta luzca. Y bien, les decía, vamos a tomar esa afirmación, la de los tropezones, para contarles que hoy tenemos eso, una tertulia gastronómica, una sobremesa con tropezones. Recomendación importante, a ver, vieron que esto viene de recetas, ¿no? Bueno, recuerden seguirnos en el Instagram de Radio Mundo, la cuenta de Instagram de Radio Mundo, que es Radio Mundo 1170, porque allí tenemos eso, tenemos esos piques, esas recetas que van surgiendo en estos diálogos tan prolíficos que ustedes saben cómo es esto, ¿no? Sabemos más o menos por dónde empezamos, pero no por dónde terminamos. Y por supuesto que está abierta esta vía de comunicación, la que usamos más a menudo, la del WhatsApp, para que nos hagan llegar sus comentarios, ¿no? 091525252, el número de siempre, el conocido. ¿Por qué decía yo esto de los tropezones? Bueno, a nuestras invitadas de hoy les cuento que las unen varias cosas, varias cosas. Y celebro todas esas coincidencias. Primero, son mujeres, tenemos una mesa, una sobremesa en este caso, 100% femenina. Son mujeres casadas, madres, y viven las tres en una chacra. Y además, justamente las une esto en común. Tienen algunos tropezones que sobre todo deben reconocer a la hora de cocinar. Una debe evitar la harina de trigo, otra los lácteos y la otra la sal. Así se las ingenian, ¿eh? Todo parece sencillo hasta que, bueno, uno dice, bueno, la podés llevar, ¿no? Pero hay que hacer el ejercicio de ponerse a cocinar sin alguno de estos elementos. Lo bueno es que nada de eso parece haberles impedido desarrollar importantes carreras profesionales y personales. Así que bueno, vamos a presentarlas, vamos a saludarlas. Bienvenidas todas y empiezo a recibir, a ver, a Fernanda. Fernanda Boidi, gracias por acompañarnos. Ustedes, a ver, la audiencia de En Perspectiva la conoce siempre por la mesa de los politólogos y esta vez quizás se sorprendan o no tanto capaz, hablando, y la tenemos hablando de esto, de gastronomía, de cocina. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola para todas. ¿Cómo están? ¿Cómo te resulta esto de participar en una tertulia sobre cocina? Me resulta de lo más divertido. Estoy súper expectante de los intercambios que vayamos a tener, porque claro, como todo el mundo, los politólogos también cocinamos y también comemos, ¿no? Los Así que, politólogos también cocinamos y comemos. Bien, me chusmearon que anduviste afinando alguna receta. ¿Te hicimos incluso ponerte a cocinar para pasarnos la receta? sabés que sí, por esa cosa, ¿no? De cocinar al tuntún y para compartir es medio pecaminoso, compartir es más o menos, ¿no? Así que me puse Vos tazas de solías hacer medida en todo como a mano ojo. para. Sí, las recetas inventadas o las modificadas siempre tienen mucho de a ojo, ¿no? Esta que les comparto hoy es absolutamente inventada y fue evolucionando y bueno, más o menos hice camino inverso, ¿no? Puse los ingredientes y después los medí. Así que sí, Perfecto. esta semana estuve ajustando. Muy, muy original la receta de Fernanda. Ahora después, más tarde, la van a tener en detalle, se las contamos, pero me parecía buenísimo eso de contar esto que había tenido que ajustar entonces para pasar el pique adecuado. Esta voz que van a escuchar ahora, seguro que les suena. Tuvo larga presencia en los medios y luego tuvo un ciclo de libros aquí en Perspectiva. Es periodista, comunicadora y gran amiga de la casa. Juji Fabini, ¿cómo estás, Juji? ¿Cómo estás, Romy? La ¿Todo verdad bien? que
Muy bien, muy bien. Acá desde la chacra, por razones de fuerza mayor, que estoy ¿Estás atravesando en una cuarentena? cuarentena, no porque sea positiva, sino porque tuve contacto con un positivo y obviamente que por precaución, si bien me hice todos los test, el antígeno, el PCR, en fin, todos me dieron negativo, pero bueno, me llevo a tener que estar haciendo teletrabajo y a que salga, bueno, a que me presenten esta iniciativa, que me hubiera encantado ir para ahí porque es re lindo salir desde el estudio, pero bueno, ahora estoy encantada de hacerlo desde la chacra, que quieras que no, tiene algo que ver con el contexto o el entorno, tiene algo que ver con lo que vamos a poner Totalmente. sobre la mesa hoy. Totalmente. Después van a ver en la web, cuando esté subida la mesa, eso, el juguito al aire libre, aprovechando el solcito, ¿no? Porque hoy está bastante Está agradable. divino, es un día Sí. divino, es un día bien otoñal clásico con un vientito y una brisita, ahí que te acaricia la cara, pero pues, nada, súper disfrutable y la verdad que me obligó también a salir un poco afuera porque uno en la máquina se pone a trabajar y se enchufa la computadora y en fin, y ahora dije, bueno, no, Por lo voy a menos armar mi llevaste la lugar. computadora al sol, ¿no? Me vine para afuera con el celular porque la computadora se lo di a Salvador que Ah, está bien. haciendo con full, viste que hay que distribuir las tareas y las herramientas para las tareas. Así que bueno, por esa razón también me parecía que quedaba lindo también hablar de esto estando al aire libre porque tiene mucho que ver lo que vamos a hablar con esto de tener contacto con la naturaleza y Me con encanta, sí, porque esa es una de lo las, que ofrece la naturaleza a nivel gastronómico, ¿no? eso yo decía recién, es una de las coincidencias de las tres. Creo que la idea, o por lo menos se dio espontáneamente esto de que fueran las tres del medio rural, podríamos decir. Ya hablaremos ahora de eso, pero voy a presentar a nuestra tercera invitada. Esta voz sí que es histórica de la casa, ¿eh? Periodista, conductora, productora y hasta meteoróloga en varias mañanas aquí en Perspectiva, ¿eh? Hoy es productora ejecutiva del formato televisivo de reciente estreno, que está vinculado al mundo gastronómico, Fuego Sagrado. Así que la bienvenida ahora es para Alejandra Borges. Ale, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igual a todos, buenas tardes. Hmm. Hola Romy, hola Fernando, hola Juji, hola a todos los que están del otro lado. A Ya vos saben como, que soy un oyente fiel, ¿no? sí, además de mujer de la casa, decíamos, ¿no? ¿Cuántos años Sí. en perspectiva? Y bueno, en mi primera etapa casi como 10 y después tuve una segunda etapa que fue cuando hicimos la segunda mañana con Gonzalo Sobral, también otro tanto, 5 o 6 años, pero la realidad es que es Vas mi a ir. escuela, Romy, entonces es difícil abandonar la escuela nada, de Emiliano a la cabeza, pero después trabajando. Yo siento que estoy del otro lado, de 2 por 3 les escribo y ustedes me contestan. Estamos al firme ahí, muy conectadas. Ale, a ver, yo tengo varios testimonios, porque consulté varias fuentes, ¿no? Como periodista, varios testimonios de por acá que dicen que te defendés mucho en la cocina y que el tema panes, por ejemplo, se te da muy bien, y hasta que sos capaz de manejar incluso, o sea, como haciendo moñas, ¿no? Ya con horno de barro y levaduras. Bueno, vieron que uno a veces no se da cuenta por qué, y creo que tengo una explicación a eso. A ver. Y es, en mi familia eh, son mis bisabuelos, o sea, yo casi no tuve contacto con ellos, sí con mi abuela materna. Tenían una panadería histórica, que es la panadería Baruso, que está ahí en la zona de Cordón, ya no es de Ah, la familia, ujú. pero claro, ahí descubrí, un día hablando con mi madre, pero ¿qué me pasa que siento que amasar y acercarme al pan y bueno, debe haber algo de eso, ¿no? O Ah, sea, mi mira, pero abuela nació en esa panadería. te tiraban los genes, Entonces, algo hay entonces. y tiene que ser, ¿no? Uno quiere encontrar explicación a la familia italiana. Ajá. Y bueno, la realidad es que me animé, soy una atrevida, pero Bueno, me yo te iba a parece decir, Ale, que pero ¿has ahí, hecho cursos, ponele, para mira, aprender no, o sos cursos, más cursos. autodidacta? No, bueno, alguna vez, por ejemplo, en alguna incursión de estos cocineros que sí saben, que vienen a Montevideo, por ejemplo, Juliana López May, con una de mis amigas, la doctora Jimena Cabrera, que es otra que se anima a cocinar, Mm. hace trasplantes de riñón y es tremenda cocinera de pan casero. Un día me dijo, y si vamos juntas a aprender algo más, pues ahora lo que estamos haciendo es tocando de oído. Y bueno, pero los libros siempre ayudan. Hoy afortunadamente me parece que Instagram, los mismos cocineros, son tan generosos a veces contando Mm. cómo se hacen las cosas
que uno tiene que animarse y perderle el miedo. Yo confieso que le tenía mucho miedo a la levadura. Fui de las que fallé. Debe haber pasado más de una. La aplasté, nunca me creció el pan, pero después uno le pierde el miedo si es que se anima. Y el que no se anima, bueno, no sé, que lo compre en una buena panadería, que de eso me parece que también quiero hablar. Ale, pero entonces a vos la onda de la pandemia te agarró ya como muy, muy entrenada, ¿no? Sí. O sea, cuando la masa madre se puso de moda, vos ya eras una gran experiente, ¿no? Ahí sí mostrabas todas las fotos ya ¿no? Despegada. Sí, yo soy de las que cuando hay que repartir la comida, ¿qué lleva cada uno cuando nos podíamos juntar? Porque ahora no nos podemos juntar. A mí me tocaba la focaccia, que es la receta que les pasé y que ya vi que está subida en Instagram. En Instagram. En el caso de Fernanda y Juji, ¿ustedes tuvieron ahí como un impulso extra ahora desde marzo del año pasado, digamos, con la cocina? Bueno, Juji ahora después va a contar su historia con la cocina, pero Fernanda, ¿en tu caso? Sí, al estar más y salir menos a comer, o salir cero a comer, básicamente, y durante los primeros meses del año pasado ni siquiera comprar comida afuera, sí, o sea, empecé a hacer pizzas, ¿no? Obviamente, cuando volvimos, muy contentos todos, volvimos a comprar pizza, pero sí. Pero no porque te hubiera quedado mal, ¿eh? Pero ¿no? sí. Zafaba la pizza, pero bueno, no, nos gusta más la pizza en este lugar donde la compramos ahora, hay que decir todo. Pero sí, cocinamos bastante más acá. Los chicos se involucraron más también en la cocina, lo que tiene sus pros y sus contras, obviamente. Y sí, volvimos como mucho más a mirar para adentro, ¿no? Esa cosa que fue bastante común a tantas personas que tuvimos la necesidad y también la posibilidad de quedarnos más en casa. Y a propósito de lo que decía Ale recién, lo de las ventajas que tenemos hoy en día, ¿no? Vos nos aclarabas, por ejemplo, a mí me ayudan, los tutoriales me inspiran, me resultan más fáciles, ¿no? Ale hace seña que sí, pero vos en tu caso no. Debe ser un tema primero de mañas, obviamente, pero además de cómo son los procesos cognitivos de cada uno. No soporto la información en soporte video para aprender a hacer algo. Me pone muy ansiosa. Yo necesito ver el papel, verlo escrito y yo ir como mis pasos, hacer esa cosa de leer en diagonal, ¿no? De ver lo que necesito, pero si veo que es un tutorial de 2 minutos, de 10 minutos, o sea, no lo voy a dar nunca, entonces busco la receta en un blog escrito. No puedo con las cosas de videos. De repente, para alguna cosa muy puntual, no sé, un merengue, que tenés que ver cómo queda, me prefiero la foto al video. Reconozco que es medio manía de viejo, ¿no? Pero esa es mi aproximación a la cocina. Y en general al aprendizaje en términos amplios. Claro. Ale, vos decías en tu caso, sí, tutorial, sí. Y el problema es que con Fernanda nos quedamos sin trabajo todos los que realizamos producciones audiovisuales, pero... Más vale que lo defienda, ¿no? Creo que sí, Juji y yo nos quedamos sin trabajo, pero ahí me parece que está bueno, es cómo, ¿no? Hoy, por ejemplo, las grandes escuelas de cocina del mundo no te entregan un libro, pero el libro está en una tablet. Entonces también el libro tiene que estar acompañado de algo que se ayorne. Ya el libro del Crandon, que es de las cosas que vale la pena tener, por ahí, si está Alexandra me está escuchando, seguramente es un regalo de esos que uno a veces regalo no lo tiene de casamiento. puesto. ¿Qué mejor regalo de casamiento? Regalo para toda la vida. Exacto. Entonces está ahí. Cuando uno tiene esas dudas que dice Fernanda, che, ¿lleva tanto o no lleva? Y bueno, si uno va a la receta base escrita, encuentra esas respuestas. Tiene que ser un libro que no esconda, y ahí voy en lo que Fernanda decía, tiene que estar todo el secreto contado, si no es fracaso. Claro. Sí. Juji, vos en tu caso, a ver, ¿cómo te llevas con la cocina? Vos tenés 3 niños, o sea, no sé en tu caso cuánto lo integran como actividad familiar, pero me imagino que es todo un desafío, ¿no? Bueno, Fernanda también tiene 3, después me cuentan cómo hacen para cocinar con 3, ¿no? Pero en tu caso... Bueno, mira, mi vínculo con la cocina, no sabría qué adjetivo utilizar porque es muy extraño. Yo no soy la típica persona que le encanta comer o viste, que disfruta de estar comiendo, todo lo contrario. Y yo creo que eso es porque a los 20 pocos años, 22 años, me diagnosticaron celiaquía, que no es lo mismo
que nacer con celiaquía, que toda la vida comiste sin harina. O sea, yo de un día para el otro tuve que dejar, no sé, los panes, la pizza, las pastas, los Todo eso que te churros, no sé. gustaba, A medida que chao. me iba enterando todo lo que tenía que ir dejando, me quería morir. Y a partir de ahí empezó como una fuerza de voluntad que a atravesarme, porque en realidad era mucho más lo prohibido, lo que no podía, que lo que podía. Entonces, fue como que me crecí en ese camino de tener que buscarle la creatividad a todo, no porque quisiera hacer una gourmet o una sibarita, sino porque las circunstancias me obligaban. Eso por un lado. Después, igual de todas maneras, seguía siendo como muy básica. En lugar de sustituir lo que tenía gluten con cosas similares sin gluten, directamente me iba a la comida sin gluten. O sea, todo lo que te dificulta, por ejemplo, en la mañana o en la tarde, que siempre estamos acostumbrados a comer, no sé, tostadas, panes, Claro. galletas, yo qué sé, lo que grisines, lo que se te ocurra, tiene harina. Después en el almuerzo y en la cena, bueno, es mucho más llevadero porque tenés todas las proteínas y la verdura, en fin. Pero después entró la etapa de mis hijos, que está bien, perfecto, yo puedo comer re básico, me puedo arreglar con lo que sea, pero bueno, con ellos tengo que esforzarme y plantear una nutrición o una alimentación balanceada. Y después, más allá de eso, me encontré con la situación de León, que bueno, que ya saben que nació con una historia ahí, que gracias a Dios está resuelta, pero que en su momento no podía comer harina, bueno, no podía comer gluten, tampoco podía comer lácteos, tampoco podía comer, bueno, azúcares sí, pero ni gluten, ni lácteos, bueno, en fin. Entonces, ahí como que tuve que empezar a agudizar más ese camino de prohibiciones. Y un día, bueno, y en el medio de ese proceso nos mudamos a la chacra, que Nobleza Obliga, inspirada en cierto aspecto por la chacra de Ale Borges, que de Mirá. tantas reuniones y visitas allí, fue como que me enamoré de ese contexto, de ese lugar, de todo lo que te ofrecía, y bueno, y seguí por ese camino. Y ese contexto, lo que te ofrece o lo que te quita también, en eso de ir transitando en base a las prohibiciones, es que no tenés un delivery. Yo no soy la que la que te hace las cosas así más fáciles y saca de abajo de la galera tremendos platos. No soy así y no tenía un delivery enfrente, como estoy acostumbrada a mi vida entera cuando vivía en la ciudad. Ni un delivery ni podía ir a comer a la esquina, acá no podés. Entonces, también eso, incluso sin ser una sibarita, me resultaba desafiante y atractivo en cuanto, bueno, vamos a estar obligados, ahora que vivimos en la chacra o que nos mudamos a la chacra, vamos a estar obligados a cocinar. Tampoco me llevó que sea una gran cocinera, ni mucho menos, ni cerca, ni siquiera podría decir cocinera, pero me sigue obligando a ser creativa y a buscar alternativas. Y resulta que me mudé a una chacra que está llena de frutos autóctonos. Entonces, nada, como vinculándote con el lugar, me empecé como a involucrar y a conectar con, bueno, qué te ofrece no sé, esos frutos desconocidos. Entonces paso de no tener ni idea, o de tener las básicas, a tratar de experimentar con lo que tengo alrededor. Llamale guayabo, llamale arazá, llamale membrillo, en fin. Y cocinar en casa como pueda con todas esas provisiones, ¿no? Sin gluten, en fin. Sí, Y en ese me quedó camino... una duda con respecto a la cocina familiar. Lo que hiciste es, más allá de cuando tuviste que adaptar los menús para León, ¿todos comen sin gluten? Teniendo en cuenta que vos Claro, tenés que comer entonces sin hubo gluten, o una sea. época, Mm. ahí va, una época en que comíamos todo sin gluten a rajatabla porque ni León ni yo podíamos comer. Entonces dije, esto, como diría, diría mi suegro, esto no es una fonda, no hay un menú para cada uno, hay un menú que comemos todos. Entonces, hacíamos todo sin gluten. Al punto de que mis hijos prefieren las galletas de arroz que el pan, porque durante años yo me olvidé de comprar pan y no existía el pan en casa. Claro. ¿Entienden? Entonces, Sí, mi todos se marido cuando acostumbran. se daba un gusto, iba y se compraba un pan y aparecía el pan como una cosa extraordinaria.
por decirte un ejemplo. Y bueno, ahora un poco, ahora que, bueno, salimos un poco de lo de León, también es verdad que por ahí será otro tema a conversar, de que todos los alimentos sin gluten, no los que naturalmente son sin gluten, los que sustituyen son mucho más caros, entonces dijimos, bueno, ok, vamos a equilibrar, y por ahí yo como un poco más sin gluten, ellos también, pero por ahí diversificamos un poco más los menús, y ahora, ahora se ofrece algún menú con gluten y un menú sin gluten para mí. Perfecto. Bueno, hablemos, ya que hacíamos alusión a la chacra de Jujuy que se inspiró en la de Ale. A ver, en el caso de Jujuy, vos, Jujuy, estás ahí en La Colorada, ahí en la zona de Montevideo rural, ¿no? Estoy en Montevideo Rural, en Playa La Colorada, que es en la zona de Ruta 1, o sea, vendría a ser cerca de Punta Espinillo, de Pajas Blancas, en ese entorno. Playa La Colorada es como un pueblito de productores rurales y pescadores, o sea, de hecho muere la principal, que se llama Camino Sanguinetti, muere en la playa La Colorada. Después hay otras playitas escondidas, que es de las cosas lindas de vivir acá, que uno siempre tiene lugares donde explorar y conocer, que tampoco querés que se hagan muy conocidos, justamente para que mantengan eso tan folclórico, místico, de que vas a una playita que solo vos y un par más conocen. Y bueno, está ahí si vos vas por Ruta 1, te vas a cruzar con Lancap, ahí hay un rompuán y ves el cartelito de Playa La Colorada. Y después por ahí te vas metiendo por ejemplo, en Punta Espinillo, o en Pajas Blancas, o en Playa Zabala, que son todos lugares, para mí son joyitas escondidas de Montevideo, divinas de conocer, que bueno, Ale, ahora que están grabando Fuego Sagrado, sí, soy segura que ya las conocía, pero seguro que les debe generar ganas de recorrer estos rinconcitos que hay Me por gusta acá porque las escondidos. tres además son precursoras en eso también, ¿no? O sea, no es que, porque ahora también hablábamos recién de la masa madre, con la pandemia se puso como más de moda buscar esos lugares, ¿no? O hay como una ventaja por ese lado. Pero claro, ustedes ya llevaban una vida, o sea, ya las tres estaban instaladas en el medio rural, digamos, en chacras, en lugares más verdes, con otro tipo de vida, ¿no? Lejos de lo que estamos acostumbrados los citadinos. Y además habiendo hecho todas las tres un cambio de vida, no es que siempre nacieron en esa No, zona, ¿no? La eligieron. tal cual. Tal Fernanda, cual, y cuando se fue la pandemia, ellos habrán pensado lo mismo, pero es como haber estado acá, de alguna manera te salva, ¿no? ya Porque todo el adaptados. mundo salió a buscar esos lugares y nosotros era nuestra casa y nuestro hogar. Ale, vos estás ahí cerca, la zona es más cerca de las piedras, ¿no? En Paraje, el Colorado. Se llama El Colorado, es entre las piedras y Cerrillos, les diría, es la ruta 48, cruza la ruta 5, y hacia el sur, digamos, está Las Piedras, y hacia el norte, por decirlo de alguna manera, está rumbo a Cerrillos o a Las Brujas, que capaz que es el paraje que más conoce la gente. Sí. Está esa zona del Colorado, que es una zona que lo que tenía eran muchas bodegas, tiene la bodega Ariano, la bodega de Lucas, son aquellas bodegas históricas del país, que quizás no eran enormes, pero que se han sostenido, y es una zona donde había mucha viña plantada, eran lugares donde se plantaba, pero de repente no había casas, y sí, yo vivo allí hace ya unos cuantos años, ¿A y cuánto estás del con mi centro de Montevideo, ponele? no, ahora que hay doble mano y eso son 30 minutos de auto, no es un... Y yo siempre digo que voy como contra horario, Claro. cuando todo el mundo se va para el este con una rush hour, Ujú. hacia Tal el cual. oeste está más Somos del tranquilo. Es oeste, una, somos del Far es West, una decisión, ¿verdad, Ale? es una decisión que cuando uno la toma, a veces capaz que yo viví toda mi vida en Malvin, y hasta que me casé y me fui a vivir, o me fui a vivir primero y después me casé, cosas que uno cuenta. Y es cierto, uno primero de repente extraña esa cosa de la ciudad, ¿Sí? pero después uno empieza a valorar el espacio, la vida capaz que con otros ritmos, aprende uno a tener las cosas que uno va a necesitar, a utilizar la tierra. No, cuando más de una vez me preguntan, ¿vos plantás? Ahí es donde no ¿No? tengo muy buena mano. Las Justi hace plantitas señas que no, todavía todavía no son las... No sé Lo si a que pasa es Fernanda que le va mejor que a nosotras, pero las es hormigas son un difícil. ejército muy difícil de combatir. las Es hormigas. A ver, imposible contra ellas.
Todo es Así que imposible para la contra tertulia Dios. de huerta, no, Todo ahí les es paso para las contra hormigas. hormigas. A ver, A para ver, Fer. ¿qué decía Fernanda? No, les decía que tengo piques para las hormigas, después les paso, pero Sí. en realidad en este lugar donde estamos vivimos hace un poquito más de 7 años, Vos estás en pero Villa mi esposo y Guadalupe, ¿no? yo, sí, Villa Guadalupe, que es un poquito más todavía alejado de Montevideo, pero en el área de influencia de la ciudad de Canelones. Ese es como mi centro poblado más cercano que tengo, la civilización más cercana es Ciudad de Canelones. Pero mi esposo y yo 7 los dos años. vivíamos, bueno, mi esposo vivió en la zona toda su vida y yo vivía en un pueblo pequeño de Canelones, en San Antonio, o sea que somos rurales o pseudo rurales desde siempre. La Ah, experiencia más urbana que tuvimos fue cuando vivimos en el exterior, en realidad. mirá. Y así que está, Sí. pero sí, Y cumplís con el tener tu huerta, tener tu jardín bien nutrido, ¿sí? tengo un jardín que, digamos, lucha contra el clima y contra los perros y contra la falta de tiempo, pero sobrevive. Y tenemos huerta. Eso sí fue un embate pandémico, Mirá, la huerta. tomaron el impulso Y ahí. ahora la gestionan los chicos. Sí, tomamos el impulso y ahora este año volvimos como a replantar algunas cosas y demás. Y ahora tenemos una linda huerta con muchos verdes y los nenes se encargan. A ver, Qué bien. obviamente con apoyo de los adultos, pero tienen hasta su propia cuenta de Instagram donde cuentan, Ay, qué bueno. juegan un poco con Qué bien. eso. Mirá, Así qué bueno. que Bueno, estamos ahora, también Bueno, de eso intentando con la también huerta, pasan los usando, piques, Fer. ¿cómo, perdón? De eso también pasan los De la piques. huerta. Porque yo bueno, ¿Cómo también, no? todos los ¿Cómo no? intentos que he hecho, uno piensa es tan obvio, te vas a una chacra y cómo no vas a tener huerta, es como el ABC de la chacra a la huerta. Y después te das cuenta que entre la vida de trabajo de los nenes, o sea, hay que dedicar, a todo lo que hagas tenés que dedicarle tiempo, trabajo, conocimiento, y no es que no quieras hacerlo, pero es que es difícil, y lleva trabajo, y lleva tiempo, y si no conoces, te tropezás 200 veces, entonces yo estoy en ese camino empedrado de intentarlo y fracasar, hasta que estoy segura que, bueno, en la te existencia va a lo voy a dar. lograr algún día, lo sé que lo voy a lograr, pero estoy en el alba de ese Sí, se camino. puede, pero es frustrante. Nosotros arrancamos con hierbas aromáticas y un gallinero. Y en algún momento las gallinas empezaron a estar más sueltas y decidieron mudarse al lugar donde estaban las hierbas aromáticas. Entonces ahí murieron las hierbas, prevalecieron las gallinas, después profesionalizamos un poco la cuestión, y hace como 2 años que tenemos gallinas y es un placer. Mirá. Pero no Juana, tienen perros, ¿o sí? Porque mis hijos tenemos me perros. piden ovejas y gallinas, pero mientras tengamos perros, No, son más o menos compatibles. Igual las gallinas están en un gallinero, cuando salen estamos atentos y los perros se han portado bien hasta ahora, pero es un placer tener huevos caseros, ¿viste? ¡ay, Tenés qué siempre huevos placer! frescos y todo Se divino. nota, ¿no? Hay una diferencia abismal a la Hay hora una de... gran diferencia. Totalmente. El color. Claro. El color es lo primero que uno nota. Pero sumando un poco a eso que dice Juji, que uno cree que plantar un limonero, poner un manzano, podría ser una cosa sencillísima. Y la realidad es que cuando empezás a fallar, ahí es ahí donde te acordás cuando los productores salen y te dicen, bueno, esta semana perdí toda mi cosecha, y la cosecha le llevó 3 meses de trabajo, una inversión, y vino un viento y les tiró abajo toda la fruta. Esas cosas son las que uno entiende cuando hace un intento hogareño de producir algo. Lleva tiempo, lleva paciencia, lleva cuidado, como Mucho lleva el conocimiento. jardín. Sí, como lleva No el es, jardín de una casa, pero producir algo que uno después se va a comer, ahí es donde uno entiende la diferencia, por ejemplo, con Brasil. Cuando uno viaja y ve que cuelgan los mangos o cuelgan las paltas, y ¿por qué acá da tanto trabajo? Bueno, el clima es el primer elemento, ¿no? El segundo es, bueno, ¿qué nos tocó cuando repartieron el clima en este país? Vamos a hacer una breve pausa, si les parece, y enseguida continuamos en esta sobremesa, en la sobremesa, aquí con Fernanda Boidi, Juji Fabini y Alejandra Borges, charlando de esto de gastronomía y de esta cocina con tropezones que nos han hablado poco. Hemos tenido tanto para conversar y nos queda todavía, ya que Ale decía lo de los viajes, bueno, podríamos dar una vueltita, aunque sea así, en esta charla, dado que no se puede viajar. Bueno, con eso venimos enseguida.
Seguimos aquí, seguimos en la sobremesa hablando de gastronomía. En esta oportunidad, como invitadas, tenemos a Alejandra Borges, Juji Fabini y Fernanda Boidi, que recién las escuchaban, ¿eh? 3 grandes mujeres que son grandes madres, grandes cocineras y tienen en común algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, tienen que evitar algunos ingredientes, tienen algunos tropezones que deben reconocer a la hora de cocinar, tienen ese desafío. Y además tienen esto que estaban comentando recién, ¿no? Las 3 viven en lo que podríamos decir la zona rural, en algunos casos Montevideo rural, en otros casos parajes de Canelones, con estas particularidades, ¿no? Estas ventajas y esto de que llevan tiempo ya habiendo adoptado esa vida menos citadina, lejos de ese ruido de la ciudad. Recuerden que, por supuesto, está la línea de comunicación abierta para que nos hagan llegar mensajes, para que les hagan consultas a las cocineras experientes, 091-525252. Y recién conocimos la historia de Juji en el caso de qué tropezón tiene que identificar ella, ¿no? En el caso de Fernanda, en tu caso viene tu adaptación en la cocina, tiene que venir por Antonio, ¿no? Por Pipo, con el tema de la Sí, leche, la lactosa. el tema de la leche. Sí, en realidad Antonio es alérgico a todas las proteínas de la leche de vaca, o a la mayoría. Entonces, yo charlaba un poco cuando hablamos de la producción, es como la primera explicación que hago. Hay como 2 grandes grupos de afecciones diferentes vinculadas a la leche. Está como la intolerancia a la lactosa, que es un tema más como del sistema digestivo, y la alergia. La alergia es una reacción del sistema inmunológico. Entonces, en el caso de Pitu, por ejemplo, no solo es que no puede comer, no puede tocar. Mirá, ni Porque tocar. eso le genera una reacción en la piel. Sí, a mí me pareció muy interesante esa explicación que hiciste, porque claro, tendemos a decir intolerancia a la lactosa. No, en ese caso es alergia. ¿Alergia que se descubrió hace cuánto? ¿Desde que se nació? descubrió a sus 5 meses, cuando empezó a tomar complementos. Y las alergias alimentarias son complicadas, en el sentido que es muy difícil un diagnóstico preciso, porque el diagnóstico es clínico. Vos podés hacerte test, pero los test dan falsos positivos y pueden dar falsos negativos, y te pueden dar marcadores que en realidad no hay ciertos umbrales que, bueno, son de acuerdo a los estándares del test, pero si no se te da alergia al huevo, pero si comiste huevo y nunca te pasó nada, los médicos te recomiendan que sigas comiendo huevo, por ejemplo. Entonces, es solo ensayo y error. Solo sabes así. Claro. Y en general, las alergias alimentarias, sobre todo las alergias al lácteo, se revierten a los 2 años, a los 5 años, en los casos, son excepcionales los casos en los que no revierten. Bueno, el caso de Antonio es uno de esos casos excepcionales. Antonio tiene 11 años y sigue siendo alérgico. ¿Y cómo has tratado ese tema en el resto de la familia? O sea, ¿todos lo tienen como súper restringido el tema de los lácteos, o cómo lo manejan? Todos lo tienen súper claro. Antonio no solo es el primer hijo, es el primer nieto, el primer sobrino por las 2 familias, entonces todo el mundo estuvo siempre absolutamente pendiente de eso. Ejemplo, reunión familiar, teléfono. Nanda, estoy en el súper comprando de yo, te leo la lista de ingredientes para asegurarnos bien que nuestros amigos, los padres de amigos de Antonio, ¿no? Porque Antonio va a los cumpleaños con su torta. ¿Viste? O a veces ni siquiera, ya ahora ya no lleva, ahora ya hace 2 años que no va a ningún cumpleaños, pero a medida que se hizo más grande, o se llevaba sus propias cosas o no se llevaba nada. Él siempre lo tuvo clarísimo. Entonces, mi primer miedo como madre fue, bueno, pero ¿qué va a pasar cuando vaya, no sé, al jardín y de repente toque una torta de dulce de leche, ¿no? Y su primer alergólogo me dijo, mire señora, con los niveles de alergia que tiene este nene, su cuerpo solo le va a decir que no toque nada. La verdad es que siempre ha sido así, jamás se le dio por experimentar o por tocar o por transgredir. Más bien al contrario, es como súper conservador en eso. Ante la duda no te va a comer, nunca. ¿Viste? Y nos hemos acostumbrado, sabemos las cosas que sí, las cosas que no. Hay como una regla básica que es siempre tenés que leer la etiqueta porque las recetas cambian, ¿no? Entonces, un producto que lo comiste siempre, es posible que, bueno, cambió la nueva fórmula y hay que leer siempre. Esto no solo afecta la comida, afecta a otros productos. No sé, hay jabón de manos con yogur. Mirá. Hay cremas o bronceadores o humectantes que tienen lácteos o que tienen proteínas de leche.
Y después esta cosa uruguaya que Susana Mangana decía en su participación la semana pasada, esto de ponerle queso a todo, bueno, esto de ponerle queso a todo a mí me complica. Porque la pasta tiene queso, ¿no? Las pascualinas tienen queso, los ravioles tienen queso, decís, bueno, a veces ni siquiera reportado en las recetas. Y dicen, bueno, pero si tienes un poquito, no me sirve, no es un tema de que le sienta el gusto, no puede tener queso. Entonces, por ejemplo, conseguir ravioles de verdura es toda una odisea, para que te hagas una idea. Parece ridículo. Hay que hacerlo, a priori no sí, hay que hacerlos, hay que hacerlos o hay que comprarlos en algunos lugares que tenemos perfectamente identificados. Pero hay una alternativa. Ahí vemos la ¿viste? importancia, ¿no? de la etiqueta. Claro. Sí, la importancia de la etiqueta. Te acostumbraste a leer todas las etiquetas y todos lo tienen muy claro entonces de la lectura, lo importante que es, ¿no? Te iba a decir, Sí. bien. Sí. Y también, los chicos también, ¿no? Las hermanas, se la compras pizza y es una pizza sin mozzarella y las otras con mozzarella, y entonces Antonio se va a sentar cerca de la pizza sin mozzarella, y vas a la pizzería y dices, ojo, cuando me cortes esta pizza, porque limpiame el cuchillo antes, o si, ¿no? Y preguntar y repreguntar. Una cosa que aprendí es que no tengo que preguntar si tiene lácteos, tengo que preguntar si tiene leche, manteca, crema doble, queso, leche en polvo, porque la gente a veces asocia lácteos a una cosa como más en general, claro. Y tenés que hacerle como el listado de todos los específicos. No tiene leche, pero tiene manteca, no pasa nada, no, sí, lo mismo, ¿no? Pero entonces, todos los que estamos cerca de él, y ahora él, porque está grande, tenemos como el músculo súper desarrollado en ese sentido, ¿viste? Pero es ir a comer y decir, bueno, necesito saber qué tiene. No, y a veces me ha pasado en lugares que no tienen nada en la oferta, que no tenga lácteos. Juji decía, la merienda y el desayuno son las comidas más complicadas. Para nosotros también, porque los panificados en general tienen mantecas o tienen quesos, o vas a un lindo café, a una linda pastelería en Montevideo, y capaz que en toda la carta no hay nada que no tenga leche. Dice, no, hay jugo de naranja. Bueno, ok, sí. Digo, no es un reclamo que lo tengan que tener, pero uno ya aprende y ya sabe, o consultás el menú antes, o llamás, porque es un poco incómoda la situación de que él no tenga nada para comer. Claro, ni que hablar. No, y después te Yo que tengo... Sí. ¿Qué, Ale? ¿Vos dijiste algo? Yo que tengo una hija un poquito más grande, que tiene 13 años, en los cumpleaños cuando los podíamos hacer, los propios compañeros, Fernanda, estaban como súper atentos a que tenían en su generación 2 compañeros celíacos como Juji, pero que habían ya... Y los primeros cumpleaños ellos venían con su bolsita y ya traían o lo que iban a comer, o el pancho que le podían comer, o el pan que podían comer, y ya después en todos los cumpleaños o en todos los eventos que se organizaban de la generación de la clase, ellos lo tenían en cuenta. No era necesario que las madres o los padres recordaran que había es maravilloso como ya una vez que se incorpora en compartir o en la educación o en la información que tienen dentro del grupo, a medida que fueron creciendo, lo pudieron empezar a manejar ellos. Ellos sabían que si había que comprar, porque eran Sofía y Agustina, ponele, bueno, si vienen ellas hay que tener determinados productos para que no se sintieran fuera del evento escolar, digamos, y lo tienen, sí, no, eso es así, ¿no? Y es precioso, y pasa con sus amigos, pasa con nuestros amigos, ¿no? O con los padres que te llaman para, bueno, si no sé, si Antonio iba a jugar a la casa de alguien, me dice, bueno, esta torta la puedo hacer para que tenga Antonio. Entonces, no le mandes nada porque tenemos. O mi amiga Laura, ¿no? Que experimenta recetas para cuando va Antonio a su casa, o Carla, otra amiga que examina cosas para ver cómo puede comer y cómo podemos acercarnos cada vez más a los sustitutos, porque si bien casi todos los ingredientes son sustituibles, algunos son más fáciles de sustituir que otros, ¿no? Y hay texturas que es muy difícil de lograr si no es con los lácteos, por ejemplo. Bueno, te iba a preguntar eso, ¿cómo te das maña en la cocina? Recién la receta que nos compartías justamente es eso, es un salchichón de chocolate, el típico, por ejemplo, que no tiene ningún componente de leche, ¿no? Pero en el caso de lo que señalaban, la comparación con Juji, claro, uno tiende a pensar que hoy, por ejemplo, es raro que vayas a un lugar y todavía no haya algo de la carta que efectivamente un celíaco, bueno, Juji me hace señal que no habrá... No es tan... Ya... No, eso es una falacia. O sea, te dicen ahora hay de todo. Ok, yo sigo yendo al 99% de las cafeterías y tenés una opción que es un alfajor de maicena, ponele.
sí hay, y seguramente se acabó y no van a reponer por un par de semanas. Para mí ese es un debe todavía, si bien cuando a mí me lo diagnosticaron cuando tenía 22 años, no quiero hacerlo cuenta, pero hace como 15 años, realmente hay un vacío brutal, o sea, yo ahí me acostumbré a no tener, o sea, el primer año tuve hambre, de verdad, y el segundo año, y después me acostumbré a aguantar el hambre, digamos, a no necesitar estar comiendo todo el tiempo porque no tenía comida alrededor. No podía salir, no sé, en su momento del canal, ir a la cafetería o ir a la roticería enfrente o al bar de enfrente o al kiosco de enfrente y comerme un alfajor, un sándwich, un no sé qué. Entonces, si sos muy organizada, te podés llevar tus tuppers con tus frutos secos. Yo siempre andaba con mis rollitos de jamón y queso por todos lados. Pero uno no siempre, en la vorágine cotidiana del trabajo y los horarios y qué sé yo, y entre que no soy la más gourmet o sibarita del mundo, nada, lo que haces es que, bueno, cuando yo qué sé, te llevas tu comida para el almuerzo, pero después en todo el día con un café con leche sobrevivís. Entonces yo creo que también eso me ha llevado a reflexionar de que en definitiva, no sé hasta qué punto no es un poco más sano tener esta condición y estar obligada a manejarte de esa manera, porque bueno, cuando te comes en un break algo, vas y te comes una fruta, o vas y te comes unos frutos secos. Entonces, de una forma obligada estás teniendo una alimentación mucho más saludable. Eso fue lo que yo identifiqué y rescaté buscándole el lado positivo, en lugar de Por ese centrarme en lado, que no hay sin nada, dije, bueno, duda. ok, Pero te iba a decir, como pero menos, no, pero lo no que lográs como en ese general es disfrute sano. con la comida, digamos, ¿no? Es ¿Qué? eso, es un poco eso. O sea, por un lado tiene esa ventaja de que comes mucho más sano, como decís, pero por otro lado no lográs como ese disfrute efectivamente con la comida, ¿no? No disfrutás con la comida. Claro, a Es mí me pasa, porque yo que sé, si voy a para una sobrevivir. cafetería y hay un sándwich caliente sin gluten, es como que me digas que me encontré con un pozo de petróleo. No sé, es tan extraordinario como alucinante y me cambió la semana, ¿entendés? Pero sigue sin ocurrir, o sea, Claro. yo qué sé, el otro día fui a un mercado que abrieron, no importa dónde, pero viste que ahora está, por suerte, que está divina esa iniciativa, o esa moda, o tendencia, llamarle como quieras, de abrir mercados por todos lados, mercados gastronómicos con un montón y un sinfín de opciones de todos los países, y sin embargo, no encuentro nada sin gluten, nada. Me recorro todo el mercado y no hay. Sí, sí, y con ese Eso componente no puede también de lo que pasar. decís, ¿no? También Estamos cuando en el siglo cocinas XXI, ¿entendés? No puede ser que en un mercado de diversidad gastronómica tenga que ir a tomar la leche y la única opción que tenga es comerme un churrasco. ¿Me Sí, es explico? cierto. Entonces yo Sí, retiro lo sí. dicho. Tendía a pensar que estaba mucho más. Sin duda debe haber habido un avance en relación a lo que el A lo panorama que que era tenías antes, que era cuando cero. descubriste la noticia, ¿no? Cuando te enteraste. Pero falta muchísimo y además está todavía eso pendiente, ¿no? Lo caro que son los productos para celíacos. Pero me había Y quedado hay mucho pendiente. miedo ¿Sí? porque te dicen, no, porque yo no puedo porque no puedo tener cosas aptas para celíacas. Y yo le digo, mirá, vos podés tener cosas aptas para celíacos que lleva todo digamos, un protocolo, Sí, por pero el vos podés tratamiento, ¿no? tener cosas sin gluten. Y las Claro. cosas sin gluten las podemos comer todos. Entonces le agarro y les muestro, mira, esta galletita ¿Mm? que tiene chía y no sé qué, la haces de chía y en lugar de con harina de trigo, la haces con harina de arroz, de mandioca, de maíz, de no sé qué. Y es la misma galletita que puede comer todo el mundo, brindás una alternativa distinta, original, y yo la puedo comer. Y en todo caso yo decido si como algo apto para celíacos o algo sin gluten, Claro. pero no se animan a ofrecerlo. Estamos como a ese nivel todavía, ¿me explico? Entiendo. Y cuando vas al exterior, por ejemplo, es mucho más amplio el panorama, No, ¿no? ¿Tampoco? mira, En general mira, está un poco yo qué sé, desfasada la cocina para mis celíacos. últimos viajes recuerdo que uno de ellos, fui a París. Fui con mi padre. Imagínate París, el, 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 la, no sé, La cocina la francesa, panacea de la baguette y sí, del claro, croissant, sí. ¿no? Yo me deleité en París con el risotto de hongos, que fue lo que encontré y cené todas las noches, porque no podía. Hola, Lo que sí escucho. una vez descubrí que me resultó alucinante fue en Nueva York, que caminando por la calle me encontré con una feria. Y en la feria, uno de los puestos era todo
sin gluten, panes, galletitas, y eran de, no sé, como que te diga, torta de zanahoria sin gluten, torta de, o sea, todas combinaciones, o sea, muy sencillas, pero originales, en tanto la mayoría de las cosas son de harina de trigo y vainilla o chocolate. Claro. Y me acuerdo que me agarré una mochila y me empecé a meter para adentro y me hice una buena inversión y me estuve toda esa semana entera No había forma de eso que sacarte. feria que me encontré en la calle con todo lo de sin gluten, me traje el papelito como si, no sé, me fuera a contactar desde acá con ellos, pero fue el único lugar del mundo, te diría, o sea, contando Uruguay, en donde me encontré con un montón de opciones sin gluten, opciones, porque vos podés decir, tengo esto, pero no, opciones es un debe, no sé, yo tampoco es que tengo tanto mundo o tanto viaje arriba, pero lo que noto es que es un de los viajes que he tenido, general, global, mundial, te diré. Ale, en tu caso, vos Es que tratas de a mí me cocinar pasó, sí, perdón, perdón, dale, Fer. no, solo para contarles, tuve una experiencia muy parecida a la de Juji, también en Estados Unidos. Yo suelo investigar mucho antes de viajar, ¿no? Y hace algunos años fuimos a Disney con los chicos, y una parada que teníamos antes era en Disney Springs, que es como unas galerías ahí que hay en los alrededores de los parques, hay una pastelería que es vegana. Entonces, para mí vegano es amigable porque no tiene lácteos, ¿viste? Claro. Y fue una sensación tan espectacular, y yo lo venía como súper anticipando, era casi como, estaba como ir a Magic Kingdom y antes ir a esta pastelería. Porque lo que te permite eso es que no tenés que estar eligiendo y preguntando, ¿no? Vos sabés que todo lo que hay ahí lo podés comer. Y yo me puse a llorar cuando llegué a la pastelería, porque era como, comprate lo que quieras, no, pero no, lo que quieras, elegiste todos los muffins que quieras, todas las galletas, porque acá podés comer todo. Y es como ridículo si lo contás en definitiva, porque decís, bueno, pero esa cosa de estar como todo el tiempo con esa limitación, y digamos, él lo vive como muy bien, porque siempre lo tiene desde siempre y es su realidad, no conocí otra cosa, no le pasó eso de Juji, que de un día a otro te quedaste sin dulce de leche, ¿viste? Nunca como dulce de leche, no lo extraña por tanto. Pero esa cosa es decir, bueno, todo lo que hay acá es para vos y todo luce lindo, porque eso es lo otro, ¿no? Si tenés una opción para celíaco, tenés una opción vegana, pero es una galleta que luce triste y sola, ¿viste? No te da ganas de comértela. Entonces, tampoco. ¿Viste? A veces que tienen algo, pero el algo que tienen para ofrecerte, no te da ganas, ¿no? Eso Hay siempre. una media luna espectacular o un muffin de chocolate y lo que se puede comer es como un merenguito triste y tal, no. Entonces, esas experiencias, Estados Unidos lo que me ha dado a mí es como mucha más variedad, y debe tener que ver con los mercados y con cómo se regulan, ¿no? O sea, si vos sabés que el producto que te dicen que esto no tiene lácteo, olvídate, no tiene lácteo, lo prepararon aparte y demás. Eso no pasa en todos los países, ¿no? Claro, no, y sobre todo liberarte de ese estrés que te puede implicar, ¿no? El siempre tener la duda, ¿no? El siempre preguntar, el siempre estar pendiente de eso. Ale, vos en tu casa tratan de comer sin sal, ¿no? Bueno, sí, tiene que ver con casi mi adolescencia. Mi papá tuvo que empezar a comer sin sal y te diría que con los años eso se transformó en algo ya cotidiano. Y uno tiene que ir encontrándole la forma para que lo que uno come no sea sin gusto, porque Bueno, el gusto solo no se lo da la sal, ¿no? claro. Es cierto que cuando uno come algo con sal dice, uy, parece más rico. Y ahí creo que el milagro está en las especies, en el limón, en la pimienta, y en la combinación, y ahí cuando uno trabaja con la harina de trigo, o cuando por ejemplo hace pan, cruzarse con una masa madre, que le da como un gusto ácido, como hay un golpe distinto cuando uno lo muerde, que vos decís, ¿qué tiene esto? Y en la medida en que lo incorporé desde muy niña, y en mi casa mi madre me dejaba cocinar o me dejaba probar, supongo que mi madre siempre utiliza que quizás es como una trampa a la sal, y es una cucharada o de pimentón o de mostaza. Y entonces dice, bueno, midiéndole el nivel de sal, que ahí me estoy acordando que una de mis sobrinas ahora también es bastante chica, tiene que comer sin sal. Y ella misma cocina, de hecho, esas cosas que quizás antes no existían y que tiene que ver con la educación, incluso del sistema de salud, ¿no? Que te dice, no comas más con sal, listo, y te cierran la puerta y vos te vas diciendo, ¿y ahora cómo lo hago? Tengo que ir a un nutricionista, tengo que encontrar una respuesta. Bueno, le entregaron un recetario, entonces ella, que tiene 20 y pico de años, cocina con su madre y controla eso, controla cuánto le puede poner de
de otros ingredientes que sustituyan la sal. Es un ejercicio, capaz que lo único que yo les diría que me cuesta o que siento que es la pasta. La pasta sin sal es rarísima, es como que parece que le falta algo. Cuando se hace casera, y por eso le decía a Fernanda que capaz que la forma es encontrar hacerlos caseros, no sé qué, pero hay algo distinto en la textura de la masa cuando uno come unos tallarines o cuando uno come unos ravioles caseros, que uno lo hace olvidar lo que no le pudo poner, ¿no? La importancia de ahí me gusta eso que decís de la importancia de rescatar sustitutos, pero sobre todo de jugar más con otros condimentos, ¿no? El otro día Susana Mangana decía, claro, también si lo comparás con la cocina española, pero el uruguayo tiende siempre a el suavecito, ¿no? No conocemos mucho los otros condimentos realmente y los gustos que como que ni nos animamos a probar, ¿no? Ahí entonces decís, bueno, ese pique que señalás de lo de tu madre me parece buenísimo. Y después entonces, ¿pero aprendiste a variar más por ese lado? Sí, Imagino que además sí. cuando comes algo con sal te debe dar una sed, o sea, porque uno pierde cuando perdés la costumbre realmente, después encontrás todo Digo que no lo salado. disfruto, Mentira, Claro. si uno no disfruta cuando se come una pizza hecha por la pizzería, como dice Fernanda, posta. Pero bueno, también uno ahí lo que regula es la cantidad. Si decís, bueno, estoy comiendo algo con sal, entonces trato de no comerme 4 pedazos, no comeré 2. Creo que ahí uno aprende a manejar. Y en vez de poner queso que sea con mucha sal, capaz que pensar en algo que ya tenga algo más bajo en sodio, si uno le va a rallar queso, que sea bajo en sodio. Creo que también tiene que ver con la cultura, y con la educación. Cuando uno va a otros lugares del mundo, los menúes incorporaron el loguito del celíaco, o incorporaron un loguito que te dice, esto está para los diabéticos. Lleva tiempo eso. Lleva tiempo y también tiene que ver con los mercados. Y hoy que estamos atravesando seguramente una de las crisis enormes con los servicios gastronómicos o con los servicios, aunque lo pidamos por delivery, seguramente defender nuestro derecho de consumidor, pero también capaz que hay que pensar, ¿no? El que está elaborando debe tener hoy una carga fuerte para poder cumplir con el estándar de lo que uno quiere, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sin duda queda muchísimo para avanzar y es eso también, ¿no? Cuando se vuelva realmente a una cierta normalidad, es bravo y en todo caso, si había algún impulso en ese sentido, que se pueda mantener, ¿no? Pero Que se bueno. pueda sostener, ¿no? Que se pueda sostener. Tal cual. Ahora que hablábamos del pan, yo decía, la panera en un restaurante pasó a ser una cosa valiosa. El buen pan pasó a ser una cosa valiosa. Jujuy queda afuera, ¿no? Pero digo, capaz que hay que pensar en una panera para un celíaco cuando te sentás en un restaurante, ¿no? Claro. Que salga de la galletita de arroz. Que salga de la galletita. Odio la galletita. Y ojo, mirá que si hay galletita de arroz es que le pusieron mínima cabeza. Algo pensar. No, yo lo que le decía es un poco, yo lo que trato es como de explicarles, porque es muy difícil también desde el lugar de la cafetería o del emprendedor, más pequeño, más grande, no importa, es entender la cabeza de las necesidades de un celíaco o de alguien que no puede tomar leche o lo que sea, desde ese lugar que obviamente que tiene otra mirada, que es servir atender al público mucho más masivo. Entonces yo lo que hago es les explico, le digo eso, bueno, esta misma galletita, así que tan casera es y por eso también tiene su valor, porque es casera, bueno, probá a hacerlo con otra harina, porque incluso tiene un valor agregado para ti, porque le estás ofreciendo un producto distinto, alternativo, sano, saludable e inclusivo. Ahora que está tan sobre la mesa o tan en la agenda, ¿no? En la alimentación, el ser inclusivo también está bueno y justamente es algo distinto, original y que abarca una población, un espectro mucho más amplio, y ahí podríamos comer toda la galletita de chía con, no sé, hecha a base de harina de arroz, de maíz, de mandioca, de lo que sea, ¿entendés? Yo qué sé, y no es que va a decir, bueno, como esa base de mandioca no la como. Bueno, ¿por qué no probar esta
esta galletita a base de mandioca, ¿no? ¿Ves? Conocemos otros sabores. A ver, Claro. tengo algunos mensajes. Qué interesante todo, tomando nota y aprendiendo, y me da paz saber que han tenido tropezones, ¿eh? Así que les propongo, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta nos cuentan algún pique más, alguna receta más. Hay algunas bien originales. Me parece que da para seguir charlando unos minutitos más. No, Último bloque de matador. esta sobremesa, de la sobremesa gastronómica, hoy con Alejandra Borges, Juki Pavini y Fernanda Boili. Hablamos tanto de esos tropezones que nos quedaba pendiente ver, yo qué sé, en el caso de Fernanda, por ejemplo, yo decía, bueno, ¿cómo uno agudiza el ingenio para cocinar, no? Y Fernanda lo agudizó con una receta que me parece que es buenísima para que comparta con nosotros y, por ejemplo, hacer el fin de semana. ¿Quieren probar una variante del salchichón de chocolate? Salchichón Sí. de chocolate de Pipu, de Antonio. Así es el nombre de la receta, ¿no? Sí, así es el nombre de la receta. Yo soy dulcera y muy, muy chocolatera. Y entonces, bueno, por ejemplo, el tradición de chocolate es un postre que me gusta mucho, lo hago desde niña y usualmente lo hacía con dulce de leche, hice alguna versión con manteca. Lo cierto es que no estaba dispuesta a comer salchichón de chocolate delante de Antonio, pero al mismo tiempo no quería dejar de comer salchichón de chocolate. Y así de la necesidad surgió esta idea. A ver, este es invento mío, pero se nutre de la inspiración que sale de leer en blogs, ¿no? En montones de lugares de cómo podés sustituir cosas. Y lo cierto, lo que yo he aprendido es que casi todo es sustituible. Y los purés de fruta muchas veces pueden sustituir alguna textura, incluso al huevo o en algunos casos a las harinas y demás. Entonces, este salchichón de chocolate lo que tiene son ingredientes bien básicos. Tiene la galleta María, ¿no? Tiene chocolate, tiene un poco de azúcar, si usas un cacao que sea más bien amargo, y tiene banana. Entonces, la banana pisada es lo que sustituye a la mezcla de repente dulce de leche o el huevo y la manteca derretida que se hacen en las recetas. Entonces, esas bananas que están ahí, que medio que ya nadie se las va a comer, son las bananas Tiene que estar media ideales pasadita, ahí para... está. Sí, tiene que estar media pasadita porque si no, incluso hasta por gusto, pero además Claro. especialmente por textura, haces un puré con esas bananas y básicamente le tirás todo lo demás encima, ¿no? El chocolate, el azúcar y las galletas picadas. Y claro, a diferencia del postre, del salchichón de chocolate común, que de repente lo puedes comer con la mano o como bocado, esto es más como un postre para comer con un tenedor, ¿no? Pero es muy rico. Mis hijos estaban fascinados de que había salido salchichón de chocolate, por ejemplo, ayer para ajustar ingredientes, Para- digamos, porque no se lo esperaban. Es más, te preguntaron, Y, mamá, ¿cuándo vas de vuelta? ¿Cuándo participás de vuelta de la sobremesa? A ver qué otra cosa sale. Por esto que decíamos digamos de que que el salchichón de Fernanda, chocolate no es una cosa que hago un miércoles a la tarde, digamos. Así que estaban muy, muy contentos con esa posibilidad. Es un postre rico y es súper fácil de hacer. Y entonces, la fruta o el puré de fruta, a ver, los panqueques o los hot cakes, ¿no? Más el tipo del panqueque americano, jugo de naranja en vez de leche, ¿no? Y las recetas que no requieren como tanta textura, agua, derecho viejo en vez de leche. mira, ¿No? Para los panqueques, ¿no? De frilloa, agua. Así que esos son como los piques más esenciales. Después hay algunos que son un poco más sofisticados y requieren más preparación, pero pero la ese crema es doble es básico como y me muy encantó porque difícil. es por ejemplo, un buen plan para el fin de semana, para probar también un salchichón diferente, no solo para quienes tengan esa alergia, por ejemplo, a la lactosa o intolerancia a la lactosa en este caso, que también les va a interesar tomar nota, ¿no? Recuerden que si no llegan con los apuntes ahora, al escucharlo en vivo, después está la receta, ¿no? En el Instagram de Radio Mundo. Ya está, de hecho, ya están las 3 recetas. Ale, por ejemplo, decías, vos tenés para recomendarnos una focaccia con uvas, ¿no? ¿Por qué? Porque la focaccia, si Sí, uno se la acuerda, ¿qué tiene arriba? Sal gruesa. sí, claro. Sal gruesa y romero pinchadito. Y hace un tiempo, mirando al gran Francis Malman, lo vi, que el tipo le ponía, dijo, y no lleva sal, ¿cómo vamos a sustituir la sal? Entonces, terminó de preparar la focaccia con la receta que está ahí, que es medio kilo de harina, 10 gramos de levadura fresca, un poquito, muy poquito de sal en la masa, pero tampoco si no la pueden poner, no la ponen, Ujú. agua, aceite de oliva,
hizo la esponja, montó la masa, la dejó leudar. Es una masa que no se tiene que amasar tanto, que más bien es, hay que amasarla para que se arme el gluten y se haga consistente. Cuando uno la monta sobre la asadera, ahí es que le coloca un poco de oliva arriba, le pincha las hojitas de los cabitos con hojitas de romero, y lo veo meterle cabecitas de uva. Entonces eso le dio otro gusto, otra textura, le puso, por ejemplo, o le pone queso de cabra, ¿no? Bajo en sal, por ejemplo, o un queso que no tenga. Entonces me olvidé de que no tenía sal, porque por lo general la focaccia lleva la sal gruesa. Claro. Entonces ese es el Qué tropezón rico. que te tiene que gustar. La uva fresca, ¿eh? La uva fresca, eso te iba a preguntar. Bien, la uva fresca, no pasas de uva. Uva La uva fresca. fresca. Sí, Bien, no, la uva fresca. La uva perfecto. se rompe y moja un poquito la masa Ajá, y le da un gusto bien, bien particular. perfecto. Y la última receta, el último pique que nos queda es el de Juji. ¿Gratinado de papas y boniato? Sí, mira, en realidad fue una, o sea, entiendo que no es muy, no es lo más elaborado, pero justamente fui por ese lado, de ir a lo sencillo y con lo que siempre, o sea, en casa es como que lo que siempre tiene que haber, ¿no? Bueno, no ocurriría en la casa de Fernanda, pero en casa siempre tiene que haber leche, en casa siempre tiene que haber papa, cebolla, ajo, y bueno, cuando haces un surtido muy grande a principio de mes, en fin, tenés un montón de opciones, pero cuando ya se va acercando el fin de mes, te vas, y justo la tertulia llegó en ese momento, entonces también me llevó a elaborar una receta y cocinarla con los chicos, que también es parte un poco de lo que te lleva a este camino, ¿no? De disfrutar la comida desde otro lugar y que es de la experiencia de hacerlo con los chicos y yo tratando también de incluir el entorno donde vivimos. Entonces lo que hago muchas veces es, bueno, en lugar de ir a ver qué quiero cocinar y a buscar los libros, es, bueno, ¿qué hay? ¿Qué tengo alrededor? ¿Qué tengo alrededor? Bueno, tenía papas, tenía boniatos, y me puse a buscar recetas así, y encontré este gratinado de boniato, que es de boniato, pero yo, bueno, experimenté y hice boniato y papa, pero también, por ejemplo, hay de remolacha. Un gratinado con cualquier verdura es cortarla finita y la verdura que tenés a mano la pones en la pirex, ¿no? Ahí como en la fuente. Y llevaba romero, entonces dije, bueno, bien, tengo romero en la entrada de casa. Lo primero que hice, chicos, vamos a cocinar, tienen que salir a buscar romero. Romero natural te pedía esta receta, ¿no? Porque es un libro que se llama León, León es un restaurante que está en un montón de lugares del mundo, pero que creo que es original de Inglaterra, que lo que plantea es comida rápida, como diría León, que le gusta comer comida con la mano, pero sana, ¿no? Uno vincula en general la comida rápida con la comida chatarra. Bueno, lo que se propone o la filosofía de este restaurante, que no es solo un restaurante, tiene fundación, generan un montón de contenido, tienen contenidos audiovisuales y también generaron programas de alimentación en escuelas. Bueno, es todo como una filosofía que lo que tratan de hacer es nada, explicar y mostrar y contar a través de lo que hacen que existe la comida rápida, saludable, sana, rica y buena, ¿no? Nutritiva. Entonces, bueno, de ahí, de ese libro que se basa en la comida sin, ¿no? Sin gluten, sin lácteos, sin azúcares refinadas. Entonces ahí encuentro un montón de cosas pues, que son inclusivas para todos. Buenísimo. Así que Y ya bueno, pasaste me el concentré en pique. ese gratinado porque bueno, era lo que tenía a mano y tenía romero. Y como tengo romero en la puerta de casa, dije, bueno, que chicos vayan a buscar el romero natural. Me puse a cortar las papas, el boniato. Se entusiasmaron con la Eh, tarea y Sí, quedó. la receta en realidad es como también es sin lácteos, como la comida que ofrece es sin lácteos, puede ser con leche común o con leche vegetal. Que la leche vegetal, si vos tenés unas almendras o coco rallado, por ejemplo, que a unos mis hijos les encanta el coco, bueno, si tenés ahí a mano, puedes hacer la leche vegetal en tu casa. Entonces es tan fácil como cortar las papas, los boniatos, ponerle un poquito de romero, un poquito de ajo, echarle un chorrito de leche y al horno.
y nada, es una comida bien sencilla, bien fácil, que se puede hacer con cualquier verdura que tengas a mano, y bueno, con ese toquecito de horno queda como un pastelito y queda riquísimo. Hiciste doble recomendación, entonces, la receta y la Y el recomendación del libro. libro, ¿no? Así que completito, Bueno, sí, completito. sí, yo la verdad que les recomiendo que se metan en las redes de León, porque tienen un montón para descubrir. Ah, Buenísimo. Bueno, ¿Me dejás Juji, decirte algo, sí, sí. Romy, que me faltó? Porque capaz que uno habla a veces de la esponja o de la masa madre y alguien puede decir de qué me está hablando y cómo lo hago. Hay un Instagram de un argentino que es panadero, un fanático de la cocina casera, que se llama Gluten Morgan, gluten.morgan. Vale la pena y capaz Buenísimo. que ahí, Fernanda, te conquisto para que mires algún algo audiovisual Después podemos y retomar, Capaz que sí, capaz aprenda. que sí. Vale la pena. hacemos un bis con, ya habiendo intercambiado recetas. ¿Qué les Ahí está. parece? Está buena esa. Perfecto. Después nos cuentan entonces cómo les fue, si estaban bien las medidas de Fernanda o si funciona el ojo y chau. Bueno, Fernanda Boidi, Alejandra Borges, Juji Fabini, las tres. Muchísimas gracias a las tres. Un placer tenerlas charlando esta tarde. Nos volvemos a reencontrar en cualquier momento y gracias por esos piques y por este rato tan ameno que nos hicieron pasar. Nos dejaron con apetito y con ganas de indagar ahí un poco más en la cocina. Y felicitaciones por llevar también esos tropezones, haberlos identificado y haberles encontrado alternativas de la forma que lo han hecho. Así que un abrazo grande para las tres. Otro, que estén muy Chao. bien. Gracias.